explosión de alegría. Eso es Colombia. Aunque este sonido puede confundirse a lo lejos con el de otras explosiones, las que han mutilado la historia del país. ¿Sería mejor si la pólvora nunca se hubiera inventado? No sé cómo serían los diciembre. Mejor. La pólvora es muy bonita y invento fatídico también. ¿Se habrían tal vez otras maneras de hacer la guerra, de crear la destrucción? Sin explosivo. Con menos accidentes. No me gusta la pólvora. No. ¿Silencioso? Tal vez nos perderíamos cuando celebramos. La pólvora le ha traído felicidad a muchos colombianos, pero también mucho dolor. La munición de la guerra y los accidentes con pólvora recreativa son la peor cara que hemos conocido de ese invento. Ha habido diversos usos de la pólvora, diversos usos nocivos y, digamos, condiciones de la pólvora que hasta ahora hemos mencionado mucho y que tiene que ver con las armas de fuego y el uso de las armas de fuego en los presos violentos. Sin embargo, hay una forma de pólvora que parece inofensiva, que es la pólvora recreativa, sobre todo en los periodos decembrinos. Esto ha generado decenas de mutilados, ha dejado decenas de muertos, de niños muertos e incluso de adultos muertos por un uso irresponsable de la pólvora. La pólvora se la inventaron por casualidad en la antigua China, y desde ese momento pareciera que la humanidad no ha entendido que para manejar pólvora se necesita de un conductor elegido. ¿Pero qué? ¿Pedimos otra? ¡Mesero! ¡Otra rondita de pólvora! Ay. ¿Qué pasó acá? ¿2 guerras mundiales? La pólvora fue el primer explosivo que conoció la humanidad. Inicialmente se llamó medicina de fuego. Los alquimistas chinos buscaban la fórmula de la vida eterna y terminaron encontrando la forma de acabar más vidas. Les salió el tiro por la culata. Empezaron rellenando el bambú con pólvora y se inventaron los primeros cohetes que sirvieron para celebrar. Aquí nacieron los primeros juegos pirotécnicos. Pero los cohetes también sirvieron para herir al enemigo. De los cohetes pasaron al primer lanzador de proyectiles, un tubo de bambú con un mango que les permitía apuntar y lanzar una carga. Y luego, en vez de bambú, usaron un cilindro de metal. Estos son oficialmente los primeros cañones. Mayoría es utilizando para la fiesta, como de Año Nuevo Chino, y también como varias como de la familia cuando cumpleaños, haciendo una reunión y pues buscando eso. La dinastía Ming pudo expulsar a los mongoles a punta de pólvora. A estos Ming no te les podía decir nada porque eran unos folfolitos. Por su lado, el Imperio Otomano se tomó Constantinopla a punta de cañón. Y como los mongoles no pudieron con China, se fueron para la India y allá tuvieron su propio imperio. La pólvora ya había llegado a Occidente a través de Europa. Les voy a contar esta historia en bombas. El explorador y mercader veneciano Marco Polo fue el primero en traer pólvora a Occidente en uno de sus viajes a la China. Y si bien los chinos intentaron explorar otros usos de la pólvora, a los europeos no les importó nada más que la maldita guerra. Ellos se inventaron los cañones grandes y el papá de las escopetas, el mosquete. Quedaron listos para conquistar América, India y África. Esta explicación fue hecha con la ayuda de profesionales. Por favor, no intente hacer pólvora en casa. Podría quedarse sin casa. Los componentes de la pólvora son básicamente 3. Nitrato de potasio, más conocido como salitre, carbón vegetal y azufre. Esta mezcla reacciona al calor y a la fricción de manera casi inmediata. Muy rápido produce gases, entre ellos produce su propio oxígeno. Por eso puede hacer combustión en lugares muy cerrados con poco aire, como por ejemplo la recámara de un arma de fuego. La verdad es que a la humanidad le tomó mucho tiempo establecer protocolos de seguridad para manejar la pólvora. Por cuenta de este invento en la antigua China, a los curiosos se les encendió algo más que la imaginación. Era el año 1500 y reinaba la dinastía Ming en China. Uno de sus oficiales, llamado Wang Hu, soñaba con llegar a la luna. Era un apasionado por los cohetes y su sueño era tocar la luna con sus propias manos. Un día, resolvió juntar su pasión y su sueño.
construyó una silla para llegar a la luna impulsada por 47 cohetes que ató a sus patas. Sin saberlo, Wang Hu intentaba ser el primer hombre en salir de la Tierra, 461 años antes de que lo lograra el cosmonauta ruso Yuri Gagarin. La nave ya era una realidad. Era momento de que su sueño también lo fuera. Pero cuando el conteo regresivo llegó a cero, la figura de Hu se desvaneció por siempre tras una explosión gigante. En su honor, hoy uno de los cráteres del lado oculto de la Luna lleva su nombre. Allá también causa mucho accidente por jugar eso, si no para producción, sino para jugar, ese sí un poco peligroso. Por eso hay un tiempo que la ciudad, mayoría de ciudad grande, prohibió jugar esa cosa. Una de las tradiciones más colombianas es el Año Viejo, que se enciende todos los 31 de diciembre para quemar los malos recuerdos. Hay que decir que esta tradición ya ha empezado a desaparecer, sobre todo en zonas urbanas. Estamos en exclusiva con el señor Año Viejo. Antes que nada, señor Año Viejo, quisiera decirle a usted que yo no lo olvido porque me ha dejado cosas muy buenas. Señor Año Viejo, quisiera preguntarle, ¿cómo va el proceso de su jubilación? Está demorado, pero yo creo que ya casi. Antes se pasaba bueno, pero menos mal que los tiempos cambian. Y la gente ya sabe que mi trabajo no es para cualquiera. Eso sí, yo no le tengo envidia que me reemplace gente que sepa de esto. Yo no soy ardido. Pero, ¿y entonces cómo va a celebrar la gente el 31 de diciembre? Pues invéntense algo sin ponerse en riesgo. Además hay espectáculos pirotécnicos muy buenos, manejados por profesionales. Las costumbres también cambian, hola. Es que el tiempo se pasa muy rápido, como volador sin palo. Anteriormente las navidades era básicamente triquitraques, totes, cosas de esas, y rascaniguas y cosas que divertían mucho. Que una vez cogí un pito y se me estalló acá y me quedó el oído ahí. Yo le estaba repartiendo los voladores a mis compañeros y el momento uno le cayó una mecha, yo tenía un cigarrillo y fue a pillar, como tenía todas las mechas así, un volador fue a colocársela así, me quemó la mano. La Navidad era muy marcada por la pólvora. Muchas explosiones muy fuertes y los niños más pequeños llorando. Que me quemé con las martinicas. Ir al pueblo a las ferias y fiestas, los castillos que hacen, que son muy bonitos. Las chispitas mariposa. Hoy en día, la pirotecnia responsable puede ser una actividad económica que genere empleos y grandes espectáculos. Bueno, un momento, pero ¿cómo hace un fabricante de pólvora para explotar su industria? Chispitas mariposa, una herencia artesanal o de pequeña industria. Nace porque mi abuelo empezó haciendo fuegos artificiales en pequeña cantidad, él mismo los hacía para la Navidad. Y luego cuando las chispitas eran la mayor renglón que se fabricaba, ¿no? Registró la marca Mariposa para los fuegos artificiales pequeños de Navidad y Año Nuevo. La responsabilidad del adulto es lo que hace que los niños nunca se quemen. La pirotecnia siempre ha formado parte de la cultura en Colombia. Siempre ha acompañado las ferias y fiestas, las celebraciones, con lo cual forma parte de la alegría de nuestro pueblo. Y es un arte que solamente hace feliz a las personas. Dura un instante en el firmamento. Esto es un orgullo, me llena de honra y satisfacción tener una falla en mi segunda ciudad, que es Bucaramanga. Vamos a quemar aproximadamente unas 200 bombas. Nosotros disparamos de forma electrónica con máquinas digitales, va punto por punto accionando los diferentes dispositivos o las diferentes líneas de fuego que en conjunto forman el espectáculo, ¿no?
En Colombia tenemos un juego que no es pirotécnico, pero sí muy explosivo, el tejo. De hecho, es un deporte que incluso tiene torneos internacionales. ¿Cuál será el mejor equipo de tejo del mundo? Luisinho es el nuevo astro del Madrid de Cundinamarca. En la temporada pasada hizo un promedio de 10 chuzas por partido y llega transferido desde el Turmeque United. El tejo es una diversión que viene desde la época de los muiscas, antes de llegar los españoles, que consistía en lanzar, para el caso de los caciques muiscas, discos de oro en dirección al oriente, siempre apuntándole a un sitio determinado, y eso después se vino perfeccionando hasta que colocaron ya el cajón, colocaron la greda, después evolucionó hacia la tarro de guadua, y luego esa primera fase antes de la llegada de los españoles. La primera vez que yo aprendí a jugar tejo tenía 17 años. Empecé a jugar con gente que sabía jugar tejo y sabe jugar tejo todavía. Primero acompañé a mi esposo juega tejo, empecé a jugar con él, ya jugamos los dos. Yo aprendí con mis abuelos, con mis tíos, mis papás, porque pues ellos siempre me llevaban a las canchas de tejo. Con tapitas. En 1950 aparecen los clubes de tejo y las federaciones de tejo. Las federaciones de tejo lo que hacen es pasar el juego como deporte de la comunidad sin reglas definidas a convertirlo en un reglamento de tejo. La diferencia entre el juego como diversión y el deporte es que el deporte ya tiene reglamentación, que es lo que hace la Federación de Tejo. Y en el año 2000 aparece en el Senado de la República el decreto por medio del cual se eleva a deporte nacional. Pues es, digamos que el orgullo de los colombianos en esa materia deportiva. Lo declaran justamente por su arraigo, por su historial, por la manera como se adoptó. El tejo se juega con mucha picardía. Se necesita tener como pulsito. Ahí toca es llegar a la puntería. El primer lanzado es un tiro que le da uno al piso o le da a las tablas. Con la llegada de los españoles llegó la pólvora. Según cuenta mi abuelo, eran unos taleguitos de papel pegados con engrudo y por dentro estaba la pólvora Barragán, que sacaban para atacar las escopetas o para explotar las minas o las vías. La mecha, al comienzo, el estruendo que hacía era impresionante y a veces sacaba los bocines de raíz. Ahora la composición la han bajado y ya es una pólvora negra, pero de menor concentración de los elementos que la componen. ¿La pólvora es mala? La pólvora para el tejo es una fiesta. La pólvora para el tejo inauguró lo que es el barullo, lo que es la fiesta, lo que es saber que ahí están ensayando turmequeo tejo. El tejo sin pólvora realmente no tendría mucho sentido. Porque le da mucha emoción cuando uno revienta una mecha, la explosión, la toteación, bota la grea. No sería tejo. De verdad, el complemento ideal del mestizaje cultural al cual es el tejo, después de haberse salvado de la devastación de los españoles y llegar a compartirlo las tres etnias, creo que es el legado histórico que se salvó de ese periodo nefasto que se llama la conquista y la colonia. Cuenta la historia que por aquellos años de gritos de independencia, Simón Bolívar encomendó al joven capitán Antonio Ricaurte la tarea de custodiar la hacienda San Mateo en Venezuela, donde se almacenaba gran parte de las municiones que debían servir para acabar con el yugo español. Era el 25 de marzo de 1814 y el general español Boves los atacó con miles de soldados. Ricaurte entonces supo que sus 50 hombres no servirían de nada para resistir el ataque y la suerte estaba echada. Sin que lo comprendieran del todo, pidió a sus soldados que huyeran. Él ganaría solitario la batalla. Cuando se vio rodeado de soldados realistas, prendió fuego a los barriles de pólvora que lo rodeaban y en átomos voló. Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas se escribió
Ricaurte sacrificó su propia vida para lograr la independencia de España. Pero han pasado más de 200 años y no hemos logrado poder independizarnos de la violencia. En los últimos años, a partir de diversos trabajos históricos, por ejemplo, hemos reevaluado si podemos hablar con claridad de guerras civiles en el siglo XIX. La última expresión de crear un Estado unitario es 1886, donde aparece una constitución unitaria por primera vez en el Estado colombiano. Esto es muy novedoso porque en las guerras anteriores se había intentado crear diversos estados. En consecuencia, no había un Estado que aglutinara esta región, que en general se llamaba la Nueva Granada o que luego va a llamarse Colombia. En este sentido, los colombianos hemos estado fragmentados, divididos, y podríamos decir que la primera generación nacional en sentido estricto arranca fundamentalmente a partir de la década de 1950-1960. Ha habido métodos de violencia absolutamente absurdos. Está todo lo que sucedió en los, digamos, a la violencia de los años 40, que es una violencia partidista absolutamente brutal, que vuelve y reaparece, por ejemplo, en la violencia de los años 90 y los años 2000, y esto ha sido practicado por todos los grupos en el territorio nacional. En Colombia, 11.495 personas fueron víctimas de una mina antipersonal entre 1990 y 2017. El 15% del territorio del país llegó a estar minado. Para mediados de 2017, 22 municipios habían sido declarados libres de minas antipersonal. ¿Será que para ser héroe en Colombia hay que volar en átomos? Yo caí en un campo minado cuando me encontraba en una operación militar en los Montes de María, en el sur de Bolívar. Tenía la misión de ubicar y dar de baja a Martín Caballero. Después del Mono Joy era la persona más sanguinaria que tenía las FARC. Pues el resultado de este ataque criminal fue la pérdida de las piernas, del brazo, de un ojo, de un dedo. Los objetivos de la vida cambiaron 100%. Tuve que reiniciar y que hacer una reingeniería en todo lo que se llamaba Elber Rodríguez. Volver a empezar de cero. Se fue hacia algo que yo, digamos, no contemplé nunca, y era estudiar. Dediqué pues mi esfuerzo a partir de eso a crecer intelectualmente. Empecé a trabajar la natación. Al día de hoy pues llegué a ser campeón nacional paralímpico. Volver a empezar de cero, aprender a manejar la vida desde una silla de ruedas. En la historia de la humanidad, muchas guerras no se han ganado en el campo de batalla, sino en los laboratorios. Por ejemplo, así se creó Internet. El conflicto armado colombiano es una tragedia de la que hay que sacar aprendizajes que ayuden a disparar el desarrollo de la ciencia. Con este proceso de paz que se ha implementado, ¿sí? Ha disminuido las víctimas, han disminuido todo este afán de no tener tantos sobrevivientes de minas, ¿sí? Pero las minas están ahí enterradas todavía. Entonces se necesita mucha mano de obra para que, capacitada, ¿sí? Para que destruya estos artefactos explosivos que están allí. No se sabe cuántos hay. Ahí sí, la estadística dice 50 millones de metros cuadrados infectados, pero no sabemos cuántas minas hay. Los colombianos más valientes no solo le han puesto el pecho a la guerra, también sus circuitos integrados. Hay un robot muy colombiano que salva vidas. Ave María, ¿qué más? Pues hombre. Indumil, más que munición y explosivos, también contribuye al desminado humanitario, haciendo parte del Comité de Ciencia y Tecnología de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona. Es el resultado de un trabajo cooperativo entre Indumil y Senam, el cual permite poder realizar operativos
con un mínimo riesgo de lesión o pérdidas humanas. Esta plataforma robótica, así se conoce a nivel internacional, fue diseñada con el fin de poder efectuar protocolos a nivel de inspección, reconocimiento, identificación y con el fin de poder entregarle información a una distancia máxima de 300 metros de quien opera el robot. Dispone de un brazo robótico, el cual se manipula a través de un equipo a control remoto, permitiendo así una seguridad para quien lo opera y tomar las decisiones adecuadas con el fin de manipular de manera, digamos, segura un artefacto explosivo. Y si el artefacto explosivo llegase a detonar, pues el riesgo sería mínimo para la persona. De hecho, la vida humana no tiene precio y realmente salvar una vida es un propósito también de Indumil. Básicamente las tecnologías que se están utilizando son para que esos desminadores tuvieran la certeza de que a ellos no les va a pasar. Precisamente se están liberando todos esos campos y en la estadística lo dice actualmente. Se han liberado ya 7 o 9 municipios en Colombia que están libres de sospechas de minas, en donde han regresado estos campesinos a los campos y es producto también de esas tecnologías colombianas. Liberar el territorio de municiones riesgosas es una tarea prioritaria en el posconflicto colombiano. Por eso alguien ya decidió ponerle alas a la detección de minas antipersona. Que es un proceso que se viene trabajando hace 6 años, pero nos dimos cuenta que lo más complicado es la parte de la detección. Entonces empezamos a trabajar para detectar esos químicos que contienen los explosivos y empezamos a trabajar ya con base a minas antipersonas, pero queriendo detectar las que estaban en recipientes plásticos. Entonces empezamos a utilizar la tecnología de narices electrónicas para detección. Esta nariz aérea funciona gracias a sensores de compuestos orgánicos volátiles que Rafael tuvo que traer de Japón. Esta nariz detecta los residuos de pólvora negra que quedan en el ambiente. La mayor concentración de partículas indica que se está sobrevolando el terreno donde está enterrada una mina antipersonal. La nariz electrónica funciona muy parecido a un perro, ¿verdad? Lo primero que hace es inhalar, toma la información que hay en el ambiente, como si estuviera inhalando, como si fuera un perrito, pasa por unos filtros para que no ingrese ese material de polvo, lo que pueda haber a los sensores, y después llegan los sensores. Esos sensores toman esa información, ¿verdad? La procesan, lo envían a un circuito y después es enviada inalámbricamente a un computador donde hay una red neuronal, digámoslo así, ¿verdad? La red neuronal es la parte, digamos, inteligente que puede diferenciar entre los diferentes aromas que la nariz está detectando. La primera vez que hicimos una prueba con el dron también en compañía de la gente encargada de la parte explosiva, nosotros, mejor dicho, nos tomamos una foto con el dron y lo rezamos porque pensábamos que era la última vez que lo íbamos a ver. Al principio fue una de las características para transportarla, pero en realidad no es nuestro invento el dron, sino la nariz electrónica. Tú puedes tomar la nariz, ubicarla si quieres en un equipo Garrett, como los que utilizan para detección de metal. La nariz electrónica tiene muchos usos. Está para la parte de medicina, para la parte también de saber si una planta está enferma, de acuerdo a su olor, ¿cierto? Con sensores específicos. Eso es de acuerdo a la funcionalidad que cada uno de nosotros tengamos y de la imaginación de las personas, porque sabemos que a través de los olores nos podemos dar de cuenta. Entonces, nuestro equipo es portable, analiza el químico principal de cualquier mina, no el recipiente que lo contiene, entonces permite que sea, digamos, más efectivo. Colombia ha empezado a recorrer un camino hacia la paz que no será fácil, pero que al menos ya no estará minado. Puede que al principio parezca una trocha, pero es un camino que no tiene fronteras, para enseñarle al mundo lo que aprendimos de nuestros errores. En este contexto, en esta, digamos, posibilidad política, lo importante frente al desminado es la recuperación de los territorios, pero también la recuperación de las comunidades agropecuarias. Nosotros ahora, en este momento, somos una experiencia invaluable para los países que pueden estar enfrentando conflictos. Es más, países que ya han pasado por el conflicto y que tienen minas, por ejemplo el Perú. Es bueno saber que se están salvando muchas vidas y que Colombia por fin está respirando
algo que llevaba 60 años sin saber qué era. Hubo generaciones que murieron sin saber qué era paz. Ahora es más probable que cuando un colombiano escuche una explosión a lo lejos, pueda estar seguro de que la produjo un pirotecnista profesional o un campeón de tejo. Y que el fuego de la guerra se extinga para darle paso a nuestro fuego interior. La mecha es que nos prendemos fácilmente. Requerimos de la explosión para poder expresar mil cosas que nos pasan y no optamos por otras alternativas como el diálogo o la calma. Pero el colombiano por lo general es muy amable, es muy divertido, le gusta ayudar a las personas, solo que cuando estallamos ya es un problema. La serenidad nos hace mucha falta como nación. Y la reflexión también. ¿Y usted qué inventa?